buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Esta semana, como sabéis, ha habido varias reuniones, anuncios y demás historias de la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, y en una de esas múltiples ruedas de prensa en las que la plebe se acerca al mandatario máximo, en este caso Jerome Powell, pues le hicieron una pregunta que fue interesante y le preguntaban concretamente por la estanflación. Le decían, pero Jerome, J. Pou, tú, esto de la estanflación, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que estamos en estanflación? Porque se parece esto mucho a lo de los 70. Y ante esa pregunta, Jerome Powell miró fijamente a su entrevistador y le dijo, mira, I don't see the... Bueno, lo dijo en inglés, claro, pero lo voy a traducir. Digo, mira, yo no veo el stan y tampoco veo el flación. Y así se quedó. Bien, ¿por qué le preguntaban a Jerome por este tema? Pues porque esta semana salió el PIB, es decir, el crecimiento de la economía americana del primer trimestre, y salió un 1,6%, que tú dirás, bueno, ni tan mal, pero se esperaba un 2,5% casi, y el anterior había sido un 3,4%, o sea que un 1,6% comparado con lo que se esperaba y con lo que había sido el trimestre anterior realmente parecía muy escaso. Y si esto lo juntas con la medida que más le gusta a la Fed sobre la inflación, que es el PCE, pues la cosa empieza a pintar muy estanflacionista. Pues ese PCE dio unas lecturas de la inflación que salían en el trimestre alrededor de un 3,7% anualizado frente al previo, que era un 2% anualizado, y durante lo peor de la inflación, durante los 12 meses peores de la inflación en los últimos años, el PCE lo máximo que tocó fue el 4,5%. Como ves, no demasiado lejos de ese 3,7% en el que está ahora mismo. Total, que si juntas uno con el otro, ves que la economía no crece, es decir, que está estancada, y que además hay inflación, pues tienes el 3,7%, pues tienes esta inflación. Así que el mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar si estamos entrando, cerca de entrar o entraremos pronto en esta inflación, de qué va esta palabra y qué implicaría para el mercado y, claro, para Bitcoin. Si te gusta esto, pues nada, ya sabes, suscríbete, dale like, haz cosas. También te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados, compártelo y otra gente tendrá estos temas en la cabeza y así podrás hablar de ellos con ellos. Fíjate, qué maravilloso. Bien, James Lavis explicaba esta cuestión de la estanflación el otro día en una newsletter y comentaba esto al respecto. Decía que en los años 70, 1970, años interesantes, las tensiones en Oriente Medio, algo que sigue existiendo, una vez más centradas en Estados Unidos e Israel, cosa que de nuevo no ha cambiado demasiado, llevaron a los países de la OPEP, estos que se encargan del manejo del petróleo, a declarar un embargo de petróleo contra Estados Unidos y otros países que apoyaban a Israel. Y esto provocó que los precios del petróleo subieran de 3 a 12 dólares por barril, lo que llevó a un aumento del precio de la gasolina y, por tanto, a una subida de la inflación. O no, realmente hay estudios que dicen que es al revés, que primero viene la crisis y luego la inflación y no al revés. Pero bueno, en este caso pareció bastante claro que fue el petróleo lo que llevó a la inflación. Pero bueno, dice James, el problema es que antes de la crisis del petróleo, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal habían adoptado políticas fiscales y monetarias expansivas. Es decir, se habían puesto a imprimir dólares como si no hubiese un mañana, incluido el gasto fiscal en programas como la guerra de Vietnam y la mejora del bienestar social, algo que le flipaba a Lyndon Johnson y de cuyas políticas vienen un montón de problemas de hoy. Bien, total, que todo esto nos recuerda mucho a la situación de hoy. Se pregunta James Lavis, ¿te suena algo de esto? Pues sí, James, sí. Nos suena más de lo que nos gustaría, seguramente. El resultado de estas políticas y situaciones fue la estanflación de 1976, lo que es el temor de hoy. Y es que durante esa época de estanflación, el desempleo se movió en 2 dígitos o en cifras de 2 dígitos durante años, algo que supongo que no sorprenderá demasiado en España. Dirán, bueno, pues como cualquier otro día. Y también hubo inflación, que también estuvo alrededor de los 2 dígitos. Eso sí que sorprendería un poco más, al menos últimamente. En España sí que ha habido inflación, pero no desde el euro. Bien,
durante esta época de estanflación el crecimiento económico se estancó, de ahí lo de estanflación, porque disminuyó tanto el gasto de los consumidores como el de las empresas y también el público. Cuenta la leyenda que para frenar la inflación que se sufrió en esas décadas tuvo que venir no otro que Paul Volcker, quien a partir de 1979 subió los tipos de forma magnífica para combatir la inflación, provocando quiebras y recesión económica, pero sí apagando la inflación. Esto lo hizo llevando los tipos de interés hasta el 20%. ¿Te imaginas tu hipoteca al 20%? Bueno, sería muy gracioso. En los años 80 lo que pasaba también es que la deuda con relación al PIB estaba alrededor del 30%. Es decir, lo que debía Estados Unidos en ese momento frente a lo que a su economía estaba alrededor del 30%. Mientras que ahora, pequeño detalle, no está en el 30, sino que está en el 130. Así, si la Fed subiese los tipos de interés al 20%, como hizo Paul Volcker, nuestro héroe en aquel entonces, pues eso llevaría el coste anual de los intereses por la deuda de Estados Unidos, de lo que paga actualmente, que es 1,1 trillones, a unos 4,6 trillones anualmente, que es más o menos lo que cobran por todos los impuestos que le meten a toda la gente de Estados Unidos, y por tanto se antoja un nivel de intereses un poquito demasiado elevado. Así que es muy probable que no llegue un héroe como Paul Volcker y básicamente también es muy probable que no podamos llegar a esos niveles por lo dicho, porque si subes tanto los tipos de interés como se hizo en aquel entonces, pues todo quiebra hasta quien no puede quebrar técnicamente, como es un país que puede imprimir dinero. Y además tú podías pensar, bueno, pero este escenario de 1970 y pico pintaba muy turbio y hoy día no estamos tan mal. De hecho, por ejemplo, Apple ayer presentó resultados y batió resultados en ventas y en beneficios por acción. Lo hizo mejor de lo que la gente esperaba, en parte por lo que ha conseguido vender en China, y después de esos resultados anunció el mayor programa de recompra de acciones de la historia. Se van a gastar 110.000 millones en comprar acciones de Apple, que es justo lo mismo que va a hacer el Tesoro americano. Sí, el Tesoro americano también va a hacer un buyback, y es que ha visto que esto de los buybacks no tiene por qué ser una cosa que hagan las empresas, también puede ser algo que haga el mismo gobierno con su deuda. Así, el Tesoro americano anunció en esa misma rueda de prensa en la que Jerome Powell decía que ni nada de stand y nada de deflación, pues sí, también anunciaron la puesta en marcha de su primer programa de recompra de bonos del Tesoro desde 2002. Un programa que empezará este verano y que llevará al gasto o a gastarse unos 2.000 millones de dólares por operación. Apple 110.000 en total, Estados Unidos, el Tesoro, unos 2.000 millones por operación. Básicamente el Tesoro estadounidense lo que hará con este programa será recomprar sus propios títulos, es decir, los propios bonos que ha emitido Estados Unidos, para así mejorar la liquidez del mercado, que supuestamente es el mercado más profundo y líquido del mundo. Algo que pues ya te arroja dudas. O sea, ¿por qué vas a mejorar la liquidez del mercado más líquido? Bueno, igual es porque no es por eso. Las recompras son similares a otros desembolsos del gobierno, dijo John Frost explicando el programa, pero lo que difiere de los otros desembolsos del gobierno es que este programa de recompra lo que puede hacer es influir en la curva de rendimientos recomprando unos títulos en lugar de otros. Es decir, lo que puede hacer es tratar de afectar los tipos de interés que se pagan por la deuda cuando se vea que los tipos de interés de un determinado bono están subiendo demasiado frente al resto. Por ejemplo, si Estados Unidos ve que el bono a 10 años está subiendo mucho de tipo de interés, pues se puede decir, oye, pues hagamos una recompra de estas. Y entonces, pues aparte de lo que ya recompran, pues hacer una recompra extra por la cual podrían comprarse bonos de estos a 10 años y así bajar un poco el interés que está pagando por esa deuda. Lo cual muestra que el Tesoro y la Fed hoy cuentan con muchos más trucos para controlar los tipos de interés sin tocar los tipos de interés, y al tiempo se refuerza la idea del mañanero de esta semana en el cual trataba la importancia del bono a 10 años. Un bono a 10 años que, como comentaba en ese mañanero, no pueden dejar que pague más de un 5% de interés. De hecho, esta semana, cuando se acercó, no se acercó del todo, pero bueno, llegó a tocar casi el 4,7%, cuando se acercó allí, enseguida actuaron contra esto, el tipo de interés del bono bajó de ese 4,7% a un 4,5% o así que está. Todos los mercados respiraron aliviados, principalmente Bitcoin, que es el primero que se da cuenta cuando cambia esto. Y bueno, es como digo, una muestra más de que Estados Unidos no puede y no va a dejar que el tipo de interés
de según qué bonos, principalmente ese de 10 años, suba por encima del 5% de interés. Y es que si nuevamente estarían incentivados en controlar esto, por lo que comento, de que cuesta mucho, de que estos intereses cuestan mucho al Tesoro americano, pues en este año concretamente están todavía más incentivados, teniendo en cuenta que estamos en año de elecciones y que empiezan a salir temas bastante turbios al respecto. De hecho, las encuestas sobre probabilidad y magnitud del fraude electoral para las próximas elecciones han aumentado significativamente, lo cual no apunta a nada bueno. De hecho, si recordáis lo que pasó en las últimas elecciones, que después de ellas se tomó el Congreso y todo eso porque había dudas sobre la limpieza de las elecciones, pues te puedes imaginar que este año puede ser un poquito peor. De hecho, no hace más que salir noticias sobre millones de personas que se han registrado para votar en los países, perdón, en los estados que son más importantes y que se han registrado eso, millones de personas para votar sin identificación, que no sé cómo funciona eso, pero eso mismo también le pasó a Boris Johnson ayer, el expresidente de Reino Unido, que fue a votar en unas elecciones y no pudo por no cumplir el reglamento de identificación para votar que él mismo impulsó cuando era presidente. Bueno, todo esto no da demasiada confianza al ciudadano, lo cual me hace pensar que parece que está cada vez más claro que estamos en una especie de situación de sálvese quien pueda y el que esté menos preparado lo pasará peor. Uno de los que están poco preparados para lo que puede venir es Japón, que lleva ya gastados unos 95.000 millones de dólares en proteger su moneda y parece que por ahora ha frenado el asalto, pero sus ciudadanos siguen descontentos con el bajo valor del yen respecto al resto de monedas. De hecho, los visitantes a Japón, es decir, la gente que va a Japón a hacer turismo, alcanza una cifra récord, mientras que la gente de Japón que sale por ahí de vacaciones está a niveles inferiores, a niveles más o menos similares a los de la pandemia, cuando no podías salir del país. De hecho, entrevistaban a una persona de por allí y comentaba que decía, cito, me gustaría ir a Europa si pudiera, pero veo en la televisión que incluso los fideos y los dumplings cuestan hasta 5.000 yenes, que son unos $33, en lugares como Hawái, que yo no sé esta persona dónde piensa que está Hawái, igual se piensa que está en Bélgica, no lo sé. En cualquier caso dice, está muy caro Europa y Hawái, así que creo que no podría disfrutar del viaje. Vamos, que eso de la divisa que esté muy barata, muy barata para el que no tiene yenes y muy cara para el que tiene yenes, pues hace que bueno, los japoneses no puedan salir del país o les cueste mucho. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que he visto a un japonés de vacaciones? Bueno, el caso es que esta es la situación que muestra que lo que está pasando en Estados Unidos tiene un impacto en el resto de países. Y de hecho, uno muy concreto que trata esta cuestión es un informe de Barclays que dice que la incontinencia fiscal estadounidense, es decir, esto de que Estados Unidos va a seguir emitiendo bonos sin medida, hará subir los rendimientos de los bonos del Tesoro, es decir, que hará que paguen más interés por estos bonos y endurecerá las condiciones monetarias en todo el mundo. Un caso, dice Barclays, de este es nuestro mercado de bonos, pero es tu problema. Parece ser que estaría diciendo Estados Unidos al resto, algo que crearía múltiples Japones, básicamente. Y si bien este escenario es posible, para mí el más probable sigue siendo el que vengo tratando toda esta semana en diferentes mañaneros, en los cuales he hablado del bono a 10 años y de otras cuestiones monetarias que hacen que lo que para mí es el escenario base es que lo que harán será controlar esos tipos de interés, que por mucho que vayan a emitir más bonos, más deuda y demás, lo que hará será encontrar dinero hasta debajo de las piedras para comprar esos bonos, emitiendo dinero en muchos casos, para que así el tipo de interés que se paga por los mismos no suba de ese 5%, al menos en el 10 años. Y después de escarbar entre las piedras para encontrar dinero, lo que descubrirán es que si bien el dólar se apreciará frente al resto de monedas, gran ejemplo el de Japón ahí, pues caerá frente a Bitcoin y a otros activos duros, mientras tratan de navegar su salida de lo que cada vez parece más una estanflación, aunque Powell no lo diga. De hecho, muestra de lo que podría estar pasando son los resultados de Coinbase, que no decepcionaron, a diferencia de lo que hicieron los resultados del PIB estadounidense. Y es que Coinbase dio unos resultados de beneficio por acción de $4,4, cuando todo el mercado esperaba que fuesen de $1. Y esto te dice que hay mucha gente buscando amparo en activos sólidos como
Bitcoin, viendo que la situación se puede poner fea para la divisa americana y otros activos como la deuda americana. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de BNP y Hong Kong. BNP, bueno, países y lugares que están comprando Bitcoin y que igual no esperarías. Hablaremos de Tether Evo, que es otro desarrollo en la línea un poco de lo que hablábamos en el mañanero de ayer de MicroStrategy Orange, pero de otro estilo. Y hablaremos de los CK Snacks que han cerrado, tristemente, y trataremos esa cuestión. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así pues os mando un mail los sábados. El de mañana concretamente irá sobre la movida esta de Samurai y qué esperar de todo esto. Puedes también comprar Bitcoin a través de Relay si así quieres y encontrarás que no solamente es fácil, sencillo y práctico, sino que tienes un descuento si usas el enlace que está en la descripción y además puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Si no sabes qué es esto, es una especie de USB así molón con unos botoncitos que no parecen botones y te permiten crear monederos para almacenar tu Bitcoin. Esto te permite la autocustodia de tu Bitcoin, lo que unido a otras pijadas para la autocustodia que también vende Bitbox, pues te harán un ser supremo de la custodia de Bitcoin y de tu riqueza, lo cual... Bueno, ¿quién no quiere ser un ser supremo? Bueno, bien, hablemos de sitios que están comprando Bitcoin y que no esperarías. Concretamente, BNP Paribas, este banco francés, ha dado resultados y mostrado que tiene unos $41.000 en Bitcoin. Que, bueno, oye, no sabemos si es mucho o poco, no sé cuánto dinero tiene BNP Paribas. Igual para ellos esos $41.000 son una gran inversión. El caso es que están invertidos en esto. Y más importante, si cabe, que el tema este de BNP y su calderilla en Bitcoin, es que dentro de poco empezarán a dar resultados muchas otras empresas que podrían haber comprado Bitcoin a través de los ETFs, como hizo también BNP, que compró Bitcoin a través del ETF de Estados Unidos. Y esto empezará a salir en los resultados de las empresas que saldrán en mayo. Y entonces podrás empezar a ver cómo muchas empresas que no esperarías, pues igual han comprado Bitcoin a través de los ETFs, o igual no. Pero esto podría ser un catalizador de futuros movimientos en el precio de Bitcoin, como también lo podría ser el tema este de los ETFs de Hong Kong, que ya sé que he hablado de esto unas cuantas veces y unas veces digo que es muy esperanzador, otras veces digo que ha sido una mierda, otras veces digo que pinta bien. A ver, yo creo que después de ver todo, parece que ni tan mal. O sea, parece que realmente les ha ido mucho mejor de lo que se esperaría. De hecho, si lo pones así un poco en relación, podemos decir que se han entrado unos 300 millones y que se esperaba que entrasen 1.000 millones en 2 años. Así que si en 2 días han entrado 300 y en 2 años se esperaban 1.000, pues claramente la cosa pinta mejor de lo que podría pensarse en un inicio. Así que está entrando dinero en Bitcoin. Como siempre, esto pasa después de que entre dinero en Bitcoin por parte de Estados Unidos. El resto del mundo va un poco con retraso, pero todos, si recordamos un poco lo que he comentado en la primera noticia de hoy, pero todos están en busca de un activo que les proteja de lo que puede venir. Así que muy probablemente veremos más de esto. Y hablando de activos que protegen, en este caso de los problemas nerviosos, estaría Tether Evo. Bueno, no Tether Evo concretamente, sino BlackRock Neurotech. A ver, esta movida es un poco rara. El caso es que está esta empresa que se llama BlackRock Neurotech, que hace un poco lo del Neuralink. ¿Tú te suena lo de Neuralink? Esta es una empresa montada por Elon Musk para crear enlaces, chips mentales que te ponen en la cabeza. Y así, si no tienes, por ejemplo, la capacidad de usar tu cuerpo, pues usando ese chip podrías conectarte con otros utensilios biónicos que te permitirían pues, ser un ser humano medianamente completo usando tu mente. Total, que eso es lo que hace BlackRock Neurotech y ha recibido inversión de Tether. Tether, el Tether de toda la vida, el USDT, la empresa que crea esta moneda estable y que la crea cuando la gente deposita dólares en su cuenta. La gente pone dólares allí y Tether crea dólares digitales. Y como bien sabréis,
supongo, porque lo he comentado más veces, Tether tiene el mejor negocio de la historia, que es esos dólares que le dejan, pues los pone en bonos americanos y así están seguros, a salvo, pues el bono americano es el bono sin riesgo, pero encima, aparte de ser un bono sin riesgo, te está dando, pues eso, un 4, un 5, un 6% de interés en función del bono que estés comprando, lo cual hace que por aparcar dinero allí estés cobrando barbaridades de dinero. Pues si tú ganas un 5% sobre 1.000 euros, pues tampoco te vas a salir de pobre, pero un 5% sobre 80.000 millones empieza, o 100.000 millones como tiene Tether, pues empieza a ser algo bastante notable. Entonces es interesante cómo el hecho de que los tipos de interés estén altos en Estados Unidos hace que empresas como Tether estén ordeñando al gobierno americano de más o menos unos 5.000 o 6.000 millones al año y eso lo estén dedicando a invertir en innovación, lo cual es bonito. Pues claro que esto de los tipos de interés altos puede castigar a muchas personas, pero claro, también beneficia a otros, a gente que gana este dinero y que lo puede dedicar a avanzar la economía o avanzar la civilización en algún aspecto. Y bueno, este podría ser uno de ellos o no. Pero bueno, lo importante es invertir en capital y en tratar de mejorar la sociedad a base de ofrecer cosas que la sociedad quiere. Y cosas que la sociedad quiere, pero el gobierno no. Puede ser la privacidad a la hora de usar Bitcoin. Y a este respecto tenemos que hablar del cierre de CK Snacks, que es la empresa que estaba detrás del desarrollo de CoinJoin y que permitía estos CoinJoins dentro de Wasabi Wallet, este monedero que no ha sido cerrado ni nada de eso, simplemente ha cerrado la parte esta de CK Snacks, lo cual hace que Wasabi Wallet deje de ofrecer los servicios de CoinJoin dentro de su monedero. Esto viene a relación o a colación de lo que pasó con Samurai. Como sabéis, Estados Unidos persiguió a Samurai, ha denunciado, apresado y pronto juzgado a sus dos fundadores y otros servicios como el de Wasabi han empezado a ver que igual el tema este de ofrecer privacidad dentro de Bitcoin no está muy bien visto por Estados Unidos y si eres una empresa con inversores, una empresa con personas que están detrás de este proyecto y encima están ofreciendo servicios en Estados Unidos, pues es muy posible que tengas que protegerte y lo que han hecho desde Wasabi ha sido cerrar antes de que vengan a por ellos. Lo cual tú puedes pensar, bueno, esto es muy negativo. A ver, es negativo y no. Antes de Bitcoin, antes de que se crease el protocolo de Bitcoin, se intentó muchas veces crear un dinero como Bitcoin. Pero en muchos casos no fue posible y en algunos de ellos no fue posible porque Estados Unidos cerró el protocolo o el intento. De hecho, Satoshi ya hablaba de que sería muy interesante usar Bitcoin para introducir, para llevar dinero, para mover dinero entre lo que podrían ser almacenes de valor, como por ejemplo Liberty Coin, que era una moneda que en opinión de Satoshi podría mantener el valor mejor que Bitcoin. Liberty Coin fue después cerrada por el gobierno americano. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque esos intentos fallidos llevaron finalmente a algo como Bitcoin. Entonces, el hecho de que algo como CK Snacks cierre o el tema de Samurai y demás, no es tan raro, estas cosas pasan y lo bueno que tienen es que apuntan o invitan a las personas a saber por dónde tienen que ir. Y claramente hay maneras de avanzar en lo que sea que quieras avanzar sin tener que enfrentarte con el gobierno. Pues enfrentarte con el gobierno no siempre acaba bien. Pero bueno, hay otras maneras de hacerlo, si no, por ejemplo, no estaríamos hablando de Bitcoin a día de hoy. Y es que el enfrentamiento directo no tiene por qué ser siempre la solución. De hecho, contra alguien como un Estado raramente lo es. Y eso me lleva a hablar de la necrológica de hoy, día en el que tenemos que recordar la muerte de no otro que Mehmed el Conquistador. Mehmed, a la temprana edad de 21 años, conquistó Constantinopla, esta capital del Imperio Bizantino que durante siglos se haya mantenido indemne a los ataques, pues finalmente cayó bajo la mano de Mehmed, quien después siguió continuando sus conquistas por el sureste de Europa, expandiendo el Imperio Otomano pues por allá por donde pasaba, básicamente. Total, que Mehmed el Conquistador se puede pensar que fue un tipo muy poderoso que finalmente se vio
eliminado por un envenenamiento, supuestamente. Y es que enfrentarse a Mehmed el Conquistador en el campo de batalla, pues probablemente no era una gran idea, pero envenenarlo, pues parece que funcionó adecuadamente. Así que, como veis, siempre hay soluciones alternativas al enfrentamiento directo. Bien, buscadme en Twitter si queréis, @alberto_mera. Podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Podéis también comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox. Si hacéis todo eso, pues muy bien. Usad los enlaces que están en la descripción y tratad de pasar un buen día por aquí. Pues nada, ya estaría.